Bienvenidos al cuarto capítulo de Hombres Soplo de Vida. Mi nombre es Javier, Marcos y Jonathan. y hoy, la verdad, que vamos a adentrarnos en las aguas del río Nilo, porque hoy vamos a estar conversando de Moisés. ¿Qué podemos decir de Moisés, Jonathan? Bueno, Moisés, más conocido como el Salvador de las Aguas. La verdad es que Moisés nació en un momento donde en Egipto estaban en persecución, ¿ya? Moisés nació en Egipto justamente cuando ya estaban en esclavitud. Todos los israelitas estuvieron por 400 años de esclavos, y eran tantos los esclavos que en un momento el faraón se vio que estaba invadido por los israelitas y pensó que a lo mejor en algún momento estos israelitas podrían irse en contra de Egipto, que eran tantos. Entonces, ¿qué es lo que pensó el faraón? Dijo que ya no quería más que crecieran los israelitas y ordenó que ahora todas las israelitas que tuvieran bebé, el varón, iba a ser lanzado al agua, ¿ya? Justamente porque no eran tantos ya los israelitas que no quería tener más israelitas. Entonces solamente los varones iban a ser lanzados al agua. Y en este caso, el que aún en ese momento no se llamaba Moisés, era un bebé que estaba estuvo 3 meses escondido. Sus padres, Jocabed y Amram, eran los padres en este caso del que iba a ser el libertador de los israelitas. Este niño estuvo escondido, como comentaba, 3 meses, pero ya era tanto el estar asustado por tener ese bebé escondido que no podían tenerlo más días ahí, porque ya era tanto la persecución, estaban tranquilos. Entonces yo, por lo menos como papá, puedo hacer un aporte en este caso, y yo creo que no era fácil para ellos. Imagínate tu bebé, tu hijo, que fuera quitado y lanzado al agua, y quizás con qué destino. Difícil. Entonces, difícil decisión para sus padres. Claro, en este caso, Jocabed, en un canasto puso a su hijo, acompañada de su hija pequeña Miriam, fueron al río Nilo, y ya no había nada que hacer. Entonces ya puso su bebé ahí en el canasto y lo dejó que corriera por el río. Ella, obvio que apenada, destrozada como mujer, como mamá, pero ya no se podía hacer nada. Y su hermana Miriam, ella como niña, como inocente, como niña pequeña, vio a su hermanito ahí todo indefenso y no hizo nada más que seguirlo. Lo acompañó lo que podía durante el recorrido que este canasto iba haciendo por las corrientes del río. Y ahí pasó algo súper especial, que no hablamos de coincidencia, no hablamos de casualidades. Todas las cosas pasan por algo, para cada cosa hay un propósito en especial, y ahí se ve reflejado en esta historia, que justo las corrientes traían a este niño por las corrientes de las aguas, y estaba justamente bañándose la hija del faraón con su doncella. Ellas estaban ahí disfrutando del agua, me imagino esos días muy calurosos en Egipto, y justo ella se da cuenta y ve un canasto, y le dice a una de sus doncellas que lo acerque para ver qué había ahí. Entonces la doncella toma el canasto, lo acercan y se dan cuenta que dentro del canasto había un bebé. Entonces ellas quedan asombradas y comentan entre ellas el tema de que ellas sabían cómo estaba todo en ese momento, que estaba complicado el tener recién nacido hombre. Pero ella vio algo especial en ese niño, porque era todo de parte de Dios. Entonces vio algo en especial en ese niño y dijo: pero este niño es un recién nacido, este niño tiene que alimentarse. Y ellas empiezan a conversar entre ellas y dicen: necesitamos a alguien que pueda alimentar a este niño. Entonces justamente estaba ahí Miriam, y ella dice que ella sabe quién puede cuidar a este niño. Entonces mandan a llamar a la persona que podía cuidar a este niño. Ella, como pasan las cosas, todo en un orden, todo en una secuencia, y justamente la persona que va a cuidar a ese niño era nada más que su mamá. Entonces yo lo encuentro, yo cuando leía la historia me encontraba así cómo Dios pone cada cosa, cómo Dios hace de la manera que todo perfecto. Entonces en este caso Jocabed cuidó a su hijo gran parte de su infancia, hasta que ya hubo un momento que tenía que entregarlo, y más encima ella
aparte de cuidarlo, de disfrutar a su hijo, más encima le pagaban a ella para poder cuidar al niño. Cuidarlo. Entonces, ¿cómo hace el Señor las cosas? De una forma maravillosa. Ya a ella le toca después entregar a su hijo, y ya el joven va, en este caso, al palacio del faraón, y ahí siguen sucediendo cosas, ¿cierto, Javier? Así es, por supuesto que sí, siguen sucediendo, y vaya que suceden muchas cosas, pero hagamos un alto, lleguemos hasta acá, y no avancemos sin antes poder comentar que una de las cosas que nosotros creemos como hombres y también como iglesia, es la importancia de poder traspasar a las generaciones la información. O sea, que las cosas que nosotros creemos, que el Dios en el que nosotros creemos, también lo conozcan nuestros hijos. ¿Por qué? Acá, al inicio de los capítulos en Éxodo, encontramos donde dice que el gobernador de Egipto no sabía quién era José. José quien lo libertó, José que literalmente, si estaban vivos, era por causa de José, literalmente, ya que él interpretó el sueño, y también no solamente lo interpretó, sino que también el rey en ese momento le dio la potestad de que él pudiera también guiar para que pudieran en esos 7 años de escasez. Dios puso gracia en José para poder administrar todo el alimento. Así es. Sin embargo, pasaron los años. ¿Y qué significó esto? Que José, después que encontró gracia en Faraón, ¿verdad? Porque él salvó al pueblo de Egipto. El Faraón le dijo, trae a tu familia, trae a tu parentela, le dijo. Y José lo hizo, trajo a su parentela, y que se dice más o menos que eran 70 personas los israelitas que llegaron a vivir ahí a Egipto. No un gran número. Pasó un tiempo, claro, este faraón falleció, después otro tomó su puesto, y ya los israelitas ya se estaban reproduciendo de una manera increíble. Entonces ahí donde Faraón se asusta y dice, este pueblo está creciendo muy rápido, no vaya a ser que este pueblo se junte con mis enemigos y vengan y nos ataquen. Entonces él mandó a las parteras a que mataran a cada niño que naciera, ¿no es cierto? A cada varón israelita que naciera, que lo mataran. Gracias. Pero las parteras dicen que tuvieron miedo, y entonces ¿qué hizo Faraón? Mandó a sus soldados a tomar cada niño que naciera y lo tirara al río Nilo, ¿verdad? Y ahí dice cuando la madre de Moisés, ¿verdad? Ahí cuando ella prepara un canasto, lo arregla con greda, lo tapa bien para que no le entre el agua, con temor, porque sabía ya que ya llevaba un tiempo con ella. El niño estaba más grande, ya el niño ya lloraba, entonces podía llamar la atención, que podía les costaba la vida, yo creo, a ella, a sus hijos, a los demás hijos. Entonces ella decidió poner al niño en el río, pero no fue casualidad, porque ya había un propósito, ya había un destino para este niño. Él ya había sido elegido. Así es. Imagínate que la persona que este faraón tratar de matar a estos niños para que no lo atacaran, y llevarse al niño, a este niño que era el libertador sin saber él, llevárselo a su casa, enseñarle su cultura, lengua, matemática. Dicen que él era la persona que era una persona muy educada, o sea, sabía muchas cosas, diferentes lenguas. Aprendió y fue criado en el palacio del mismo faraón que trató de eliminarlo, fue criado casi como nieto, podríamos decir. Literalmente. Pero así es que, aunque fue criado en el palacio, fue criado con los egipcios, nunca perdió su identidad. Y avancemos un poco más en la historia. ¿Qué ocurrió luego? Moisés, él se entera de que él no era egipcio, que él era israelita, y él después, estando en el palacio, viendo cómo trabajan ahí los esclavos, viendo ahí cómo se coordina todo el tema del trabajo, él se molestó bastante porque él era, su sangre israelita, entonces, claro, él estaba vestido como un egipcio, tenía las comodidades, tenía los lujos, se puede decir, tenía todo, lo tenía todo. O sea, él fácilmente, él podría haber dicho, ya, yo tengo descendencia de israelita, pero yo estoy cómodo aquí, aquí me mantengo. Él podría realmente irse, porque tenía de todo, tenía todos los lujos. Pero él se sintió ofuscado, se sintió mal, enojado, de hecho, por haber estado ahí y ver su pueblo, que estaba en opresión, que estaba en esclavitud. Entonces él habló con la hija del faraón y le comentó que estaba muy enojada por todo esto, pero no se podía hacer nada, era imposible hacer algo. Entonces narra la Biblia que él un día estaba mirando lo que estaban haciendo, en este caso los esclavos, y ve que hay un egipcio que tenía acorralado a un israelita y lo estaba maltratando,
y él en su impotencia, corría sangre por su cuerpo. Entonces él se ofuscó y se acercó a ellos y defendió en este caso el israelita y le dijo al egipcio por qué lo estaba golpeando y se formó un pleito. Lo golpeó en ocasiones y le generó hasta la muerte. Wow. Entonces él lo mató y lo escondió, lo tapó ahí mismo con la arena. Y él tiene que haber pensado a lo mejor que nadie lo vio. Entonces, bueno, pasó. Después uno sigue leyendo la Biblia y dice que él ve nuevamente que están peleando, pero esta vez eran dos israelitas. Entonces él se acerca y los separa y le dice: ¿cómo están peleando si ustedes son hermanos? Entonces, ¿cómo están ustedes peleándose? Y uno de los israelitas lo queda mirando y le dice, y lo mira bien y se da cuenta de que no era un esclavo, y se da cuenta que él era un egipcio, y lo mira así y le dice: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Acaso me vas a matar también como mataste al egipcio? Entonces yo creo ahí que Moisés hizo un clic en su cabeza y él pensaba que nadie lo había visto, pero todos sabemos que para el Señor todo lo ve, no hay nada que pueda quedar ahí oculto, siempre todo va a salir a la luz. Entonces Moisés se asustó y dijo que con esto que si ellos sabían, lo más probable es que todos supieran y va a saber el faraón. Entonces él sabía que si faraón se enteraba, no creo que le iba a decir: ya, Moisés, tranquilo, sino que como él era israelita, lo iba a mandar a matar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Tuvo que arrancar, tuvo que irse y arrancó hacia el desierto, ¿cierto, Marco? Cierto, arrancó. Y dice que después que él huyó, ¿verdad? Haber tenido todo, él podía haber fácilmente dicho: bueno, yo soy príncipe, yo tengo derecho a lo mejor hubiese pasado, a lo mejor el faraón lo hubiera perdonado. Pero había un propósito. Gracias. Tenía que salir, sí o sí tenía que salir de ahí. Y ahí dice que él huye y se va al desierto. Y ahí dice que ve en una ciudad, ve a una muchacha que venían a sacar agua para darle a sus... Era una pastora que... A sus ovejas, pero ve que unos tipos estaban molestando a estas muchachas. Y él las defiende. Y esa muchacha llega y él le da de beber al ganado. Y estas muchachas llegan a su casa y le cuentan a su padre, que era Jetro. Entonces ahí le dice, ¿por qué él se extraña y por qué habían llegado tan temprano cuando ellas se demoraban más? Entonces ahí ella cuentan que había un egipcio que le había ayudado, que habían unos pastores que habían tratado mal a ella, y él la defendió. Y ahí cuando él le dice, bueno, ¿y ese hombre dónde está? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué no? Claro, yo creo, me pongo en escaso si alguien, por decirte, Javier, molesta a mi hija todo y alguien la defienda, yo, oye, ¿quién fue el que te defendió? Vos y no sé, pues yo le hago un regalo, lo felicito al hombre, le doy las gracias, lo invito para la casa a comer algo. Él era padre de puras mujeres. Y eran 7 mujeres. Así es, Además. Y ahí ese padre también, ellas también tuvieron que aprender a hacer trabajo de hombre, por así decirlo. Porque ese trabajo no era trabajo de mujer. Porque en el tiempo los pastores eran hombres, los pastores no eran mujeres. Entonces, claro, cuando no habían hombres, tenían que salir ella a trabajar, a hacer el trabajo. Y su padre, yo que tiene que haber sido de edad ya, ¿verdad? Así me recuerda el tema de los pastores, que me recuerda a la primera historia que conversamos acá, de que Abraham y Lot se separaron porque los pastores estaban peleando entre ellos. Así que no tenían muy buena fama los pastores. Sí, ¿verdad? Y ahí es cuando él se enamora de una de ellas. Así es. Y se enamora. Moisés huyó al desierto. El desierto es reconocido por ser ese lugar donde nuestro carácter es probado, donde nosotros pasamos pruebas, donde muchas veces ocurre ese silencio. Pero también en el desierto no solamente sucedieron cosas malas, sino que también podemos ver que en el desierto Dios lo formó. Y también el desierto, Jonathan, también en el desierto es que fue parte del propósito. Claro. Porque fue en el desierto donde se encontró como mencionaba aquí Marco, que se encontró con su amada, podemos decir. Exacto, claro. No quiere ser su esposa. Pero me parece una historia conocida. Y tú te pones a rebobinar. A pensar, a ver. Llévanos. ¿A qué historia conocida? A la historia de Jacob, ¿no? Cuando huyó. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando Jacob huye, y también
también justamente él ayuda a una niña, Así es de también. la cual se enamora, Se ¿verdad? enamora, exacto. Y aquí pasó lo mismo, o sea, que vemos que la historia a veces se repite. se van repitiendo. Así es. Bueno, acá Moisés conoció a Séfora, también tuvo Dos hijos. Dos hijos, exactamente. Entonces, en el desierto, en ese lugar donde él estaba siendo probado, por así decirlo, donde él estaba huyendo, también sucedieron cosas muy lindas. O sea, él llegó siendo uno y se fue con la familia crecida. Pero también ahí en el desierto fue que él, apacentando y cuidando también ovejas, fue que dice que se aleja un poco del lugar normal donde él avanzaba y dice que vio una zarza. Una zarza ardiendo, pero eso no le causó impacto, porque Claro. era algo normal, pero lo que causó impacto fue que esa zarza no se consumía. Y ahí fue cuando Dios apareció con su hermoso propósito, porque hasta ahí en el fondo Moisés era alguien que fue criado por un Salvado en las aguas, viviendo. Dios estuvo con él ahí en el río, viviendo en un palacio, Claro. en un palacio, después va al desierto, siendo cuidado, no siendo en el teniendo desierto. ni agua ni nada, solamente el desierto donde el Señor lo probó. Y ahí vemos que llega a una casa donde lo reciben Así es, y más encima encuentra una chica que se enamora de así es. Hasta ahí todo 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 perfecto. Pero aquí en la zarza, es donde se produce el quiebre, donde Dios sale al encuentro de Moisés y le dice, ¿sabes qué? Moisés, yo tengo un propósito para ti. Oh, qué increíble, ¿verdad? El pueblo, tal como mencionaba Jonathan, que el pueblo en el fondo mencionaba que estaba siendo oprimido. Claro. Y él dice, yo he visto el clamor de mi pueblo, He escuchado. Sufrimiento. sufrimiento, y ahora llega el llamado para Moisés, donde le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el libertador. Imagínate, ponerte en el lugar de Moisés. Y Moisés ahí, imagínate, donde él le dijo, ¿sabes qué? Saca tu calzado porque el lugar donde tú estás Es santo. es santo, donde Dios le habló audiblemente, directamente. Imagínate ahí esa zarza ardiendo con ese fuego, expulsando la voz de Dios. Yo creo que dentro de sus planes de ese día Moisés era Arrancar. pasear el rebaño y Era un ir día y normal, volver. un día ir y normal. volver. Era un día normal, pero no. Dios salió al encuentro y hizo que ese día fuera un día que marcó un antes y un después Claro. de sí. Así es que Moisés fue elegido por Dios para poder salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aunque nació en tiempos de opresión, yo creo que hasta acá es que fue preservado por Dios. Dios lo cuidó en el río, Dios lo cuidó en la casa del faraón. Y ahora llegó el momento donde Moisés tiene que tomar una decisión porque Dios le mostró el final. Claro. Como decimos los jóvenes hoy en día. Ya es como decirle, ya pasaste lo lindo, Exacto, ahora te toca trabajar. ahora te toca. Pero Dios le dio el final inmediatamente. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Y lo otro, Javier, No que fue cualquier tarea la que No le fue estaban cualquier tarea. lo que me llama la atención también, que le dice, y tú vas a sacar a mi pueblo y el faraón no te va a dejar salir. Y cuando ustedes salgan, van a salir con oro, con plata, con animales. Él le profetiza todo lo que iba a pasar. Todo lo que iba a pasar. Sin embargo, vemos que además de eso le hizo le dio a conocer de dos formas que él iba a estar con él, ¿cierto? Una de ellas fue que su vara. Él Tres señales le dio. mostró un milagro. Tres señales. Mostró un milagro en este caso a Moisés cuando estaba él con el Señor ahí en el monte. Él le dice que le comenta el tema de que él va a libertar al pueblo. Él como hombre, como Así es. una persona natural, una persona normal, él se ve y dice, pero yo Señor. Entonces él en ese momento no se sentía capacitado para eso. Así es. Yo creo que debe ser súper difícil. Imagínate que él salió de Egipto habiendo cometido un crimen, porque él mató a una persona. Entonces imagínate que el Señor te dice, tú vas a ir a hablar con el faraón. Entonces, o sea, de donde tú ¿Cómo me arrancaste, presento? porque te podían matar, tú vas a ir de nuevo. Pero ya no vas a ir así como a arrepentirte de lo que hiciste, sino que vas con una misión, vas Así con un propósito que es libertar al pueblo. O sea, una tarea pero grande. Entonces el Señor fue muy claro en este caso con Moisés y le comenta que él iba a estar con él y le dio unas muestras de los milagros que él iba a hacer para que le pudieran creer, porque el Señor le entregó toda la herramienta en este caso a Moisés. Y la vara que él llevaba, en este caso el Señor hizo un milagro y le dijo que tirara la vara al suelo y esa vara se convirtió en una serpiente. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Moisés, que claro, Pero y a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe de Moisés, pero sí sabe de ese milagro que ocurrió, que cuando él tiró la vara se convirtió en una serpiente. Y no obstante, no más, el Señor le dice, mete tu mano en tu pecho
y en este caso Moisés mete la mano en su pecho, ahora sácala y su mano sale toda leprosa. Leprosa. Entonces, ahora vuelve a meter tu mano y sale su mano limpia como tenía su cuerpo tenía su cuerpo sano. Entonces, ¿qué más pruebas, o sea, qué más cosas te puedo yo mostrar para que tú tengas fe en mí? Entonces, fuerte, potente lo Y que ahí ocurre en ese después le momento. dice, toma esa agua y esa agua viértela. Y la agua se convierte en sangre, dice, fue la tercera señal. Y entonces le dice, ahora es con estas señales que estoy dando, anda, tú te vas. Y le dice, pero señor, yo soy lento de lengua, Tardo de lengua, claro. soy tardo de lengua. Seguramente él era tartamudo, Claro. siempre poniendo una excusa. Así es. Pero le dice el señor, pero no hice yo no soy el que hice la boca y doy el habla. Así es. Entonces le dice, anda. Él comenzó a dudar del llamado de Dios. Yo creo que una de las cosas que podemos llegar a acuerdo es que el llamado de Dios siempre te confronta. Siempre te confronta, porque, ¿sabes por qué? Porque te confronta a ir más allá de tus cualidades, porque no se trata de ti ni de Claro. tus habilidades, sino se trata de lo que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y nosotros también, yo creo que nosotros también como hombres somos Moisés. Si bien nos vamos a lo mejor a liderar o a ser una nación, de la nación, pero sí, ¿verdad? estamos literalmente llamados a poder liderar a nuestra familia, Claro. a poder libertar a nuestra Nuestras familia, amistades. A enseñarle, a llevarla a compañeros Dios, de trabajo, libertad de clase, a universidad. enseñarle la fe, ¿verdad? Así es. Yo creo que ahí también podemos mencionar muchas cosas. Pero ¿sabes qué, Javier? Yo quería contar algo más. Dentro de todos estos milagros que el Señor le mostró, de mostrarse ante él, de que él lo pudiera escuchar audiblemente, o sea, yo cómo voy a hablar con el faraón, ¿de parte de quién? ¿De parte Exacto. de quién yo voy? Y él le dice, yo soy el que soy. Así es. Yo soy el No le dijo más, yo soy el que soy. Entonces, Cuando la gente escuchaba Así ese se nombre, presentó él claro. al pueblo de Israel, porque el pueblo, él, So- yo creo que tenía la duda, porque cuando cuando estabas tú, Jonathan, que estaban los dos israelitas peleando, y él intentó poder conciliar un poco, oye, ¿por qué están peleando ustedes? Porque él también se sentía parte de ellos, de los israelitas. claro. Y los israelitas le dijeron, oye, yo ¿quién soy, eres tú? ¿Quién eres tú? Y ahora él se presentó, yo yo soy, soy pero el que soy. también dice que la gente sabía que ese yo soy el que soy era como yo soy Jehová. Así es, Lo traducían como soy Jehová, Exacto. que era solamente la conocían, la lengua la conocían ellos, ¿no? así es, así es. ¿Qué representa la vara de Moisés? Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes tú en la mano? Esa vara fue era símbolo de trabajo para él, era Claro. algo común. Y ahora muchas veces nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué ha puesto Dios en nuestra mano? ¿Cuáles son los dones, ¿Cuáles verdad? son las habilidades que nosotros Las tenemos? ¿Qué Dios ha habilidades. puesto en nuestra mano que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Con esto yo puedo ir literalmente a la batalla. Con esto, Señor, esto es lo que tú has puesto en mis manos y yo con esto quiero poder liberar. Esto es lo que yo pongo delante de ti. Mi vara hoy puede ser incluso mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser mi testimonio. Mi testimonio. Claro. Y literalmente nosotros, si lo ponemos en las manos de Dios, eso se va, literalmente se puede transformar en Milagro. en un milagro, Milagro. totalmente. Yo creo que aprendemos también de que, avanzando un poco en la historia, que Moisés fue también un líder humilde, fue paciente, la verdad que Dicen que fue mencionamos que el pueblo de Israel manso, dice que fue manso. Exacto. Entre todos los hombres fue hallado el más manso. Pero ¿saben qué, muchachos? Algo también que yo encuentro que es súper potente, que sale en la Biblia, que él le dice, en el mismo momento que se ven los milagros, que él le habla, ellos tienen una conversación, él también le dice que su hermano, Aarón, porque él le costaba hablar, por expresarse. Así es. Entonces el Señor le dice, Aarón irá contigo. irá contigo y él va a entregar el mensaje. Ahora, yo quizás cuántos años pasaron desde que él dejó de ver a su hermano también, pues entonces... Sí. ¿Cómo sabe la persona que me está hablando que hay un yo Aarón, tengo un hermano, ¿verdad? Que te diga, Aarón va a ir contigo, tu hermano, y oye, Aarón, él te va a estar esperando y tú le vas a contar todo lo que yo te he hablado. y Imagínate. ahí se ve justamente la historia de la Biblia que ya él vuelve después de haber recibido todo este mensaje y después él habla con su suegro y él decide, en este caso le comenta y decide partir con su familia Así es. en este caso al propósito que Dios tenía con que él. Dios le había, comentó. claro, la misión que Dios le encomendó en este caso a Moisés. Incluso dice Dios que ya había preparado a Aarón ya porque lo iba a estar esperando. Lo iba a estar esperando porque el Señor ya había hablado con Aarón y él tenía que contarle todo lo que había pasado, ¿no? Y ahí dice cuando él vuelve y le cuenta a la gente y cuando le habla pero ¿y tú quién te dijo eso? El yo soy. Exacto.
Yo Y él soy- vuelve en Eso. este caso a Egipto y su hermano ya lo está esperando. Así es. Imagínate, en tiempos tan antiguos, no había teléfono, no había correo. Entonces, todo el Señor lo hace tan perfecto que el Señor le dice: tu hermano te va a acompañar. Y Aarón ya lo había recibido, que él iba a estar. Exacto. Él Tú iba a estar mencionabas, con él. Jonathan, algo súper importante cuando partíamos la historia, es que tú decías, cada una de las cosas, cada pieza fue acomodada en su lugar, y así es que obra Dios de formas que nosotros no conocemos. Y ahí llegó literalmente Moisés, se acercó a hablar con Faraón, y literalmente se encontró con una piedra, con un corazón de piedra duro, y ahí literalmente es que nos encontramos y nos adentramos en algo que es súper conocido. Yo creo que, tal como mencionaba Jonathan, que lo hemos mencionado un par de veces, ya esta historia es pero muy conocida. Pero, por ¿sabes todos, qué, Javier? Algo que se nos que se quedó un está poquito quedando, atrás ¿sí? es que también el Señor es bien claro con lo que le entrega como mensaje a Moisés y le dice: tú vas a ir por los israelitas y te vas a ir al desierto por 3 días y para poder hacer todo, Una hacen fiesta, está claro, a celebrar. van a adorar y todo el tema. Entonces ya no era, o sea, no era llegar y decir: ya, ¿sabes qué? Decirlo que me pueda llevar a todos los israelitas porque nos vamos a... Sí, pues, Sí, cuando, Vamos. claro. Y Vamos. él, cuando dice que habla con Faraón, dice, oye, le dice a Faraón, necesito que sueltes a todos los israelitas a que los dejes ir porque queremos ir a adorar. Y el Faraón dijo, ¿adorar? ¿A quién? ¿A quién, no es cierto? Así es. Entonces ahí donde él le dice a su Dios, y el Faraón se pone duro y dice, no, o sea, ustedes tienen tiempo libre, le dijo, tienen tiempo libre porque quieren ir a hacer una fiesta. No, entonces a esto hay que darle más trabajo. Y ahí dice que les quita la paja para hacer los ladrillos. Así Dice, es. ustedes van a buscar su paja. Ustedes. Y ahí cuando dice que empiezan la gente, ellos, los mismos esclavos, empiezan a buscar la paja, ya era más trabajo para ellos. Exacto. Imagínate estar trabajando, Javi, que te digan a ti, oye, vaya a hacer los trabajos de este otro que está acá. Pero Exacto. si O sea, estoy todo el día trabajando, Sí, no tenía tengo una tiempo. carga de trabajo que ya estaba acostumbrado, era el doble. Y también, ¿sabes qué pasa? Que Moisés también, él astuto, porque él no era una persona tampoco ignorante, él también fue preparando al pueblo israelita también con su hermano Aarón, se juntaron en multitudes y él también mostró sus milagros, pues, para que también ellos le creyeran, porque una cosa es que claro. él fuera encomendado para hablar con el faraón y la otra era que los mismos israelitas lo quisieran acompañar. Claro, que es porque eso otra fue, Esa es la historia. esa claro. fue la orden del Señor, le dijo. Porque él le dijo, no me van a creerme a mí cuando vaya, no me van a creer. Entonces, muéstrale estas señales. Así es. Y ahí él se la muestra a su pueblo y ahí creyó. Pero cuando vieron que el faraón le estaba dando más trabajo, también se enojaron Sí, con, se desanimaron. con Moisés. Si nos adentramos un poco más en la historia, avanzando, porque acá hay la historia de Moisés muy extensa, de hecho, maravilloso. no vamos ni siquiera a la mitad de la historia. Acá ocurre un suceso que es conocido mundialmente, que fueron las 10 plagas, donde el faraón se encontraba con una piedra, o sea, con una muralla cuando iban a hablar con él, y ocurría una plaga y otra plaga y otra plaga, y dentro de Siempre las hay un no por respuesta. Exacto, siempre hubo un no. Y en algún momento lo pensaba, pero luego igual siempre venía ese no por respuesta, y ahí comenzaron a suceder una serie de plagas. ¿Pudiéramos mencionar algunas de las plagas? Sí, Tenemos, las ranas. ¿ya? Primero fueron las aguas El agua, en sangre. Se transformó en sangre. Claro. Sí, exacto. de ahí vinieron lo que dice Jonathan, las ranas. Las ranas. Después, las moscas. los piojos, los Exacto. piojos. Luego las moscas. los piojos, las moscas, Las langostas. la peste del ganado, Exacto. la, Y también tenemos las úlcera, úlceras. las úlceras. las exacto. úlceras y tumores, ¿no es Exacto. cierto? Las lluvias de granizo, lluvia de granizo. Lluvia de granizo. Y Las ya como por langostas. último, las tinieblas y por Y último por último, fue la muerte. la muerte de los primogénitos. Exacto, donde ahí Ya. pidió que marcaran tocó fondo Faraón. los linteles de las puertas, ¿cierto? Que fueran marcados para que así no fuera tocado ninguno De los israelitas. de los Y israelitas. sabes, Javier, a veces decimos, oye, pero que testarudo fue Faraón, ¿por qué le costó tanto? Porque Dios tenía un propósito, era para que su O sea, pueblo tuvo creyera. más de una muestra del poder de Dios. Dios Y no quería dar su brazo a torcer. A torcer. le mostró todos los milagros que podía hacer, ¿verdad? A su pueblo, para que Que su no pueblo viera. eran cosas menores. O sea, si yo digo va a llover, no creo que a nadie le impresione, Todo, pero las claro. pestes, todo lo que fue pasando fueron sucesos fuertes. Todo esto era para su pueblo, todas estas señales eran para su pueblo, para que entendieran. No era para Faraón en sí, en total, pero más era para que su pueblo creyera en él, lo que iba a hacer. Porque una vez que los liberó, ¿qué pasó? Bueno, cuando los liberó,
Y ya el faraón accedió después de todo lo que acabamos de mencionar. Ahí en un desafío. Que ahí lo tocó ya de forma personal. Personal, Ya exactamente. se tuvo la muerte de su hijo y ahí ya Exacto, ahora entendió. salieron y ocurrió todas las cosas que ya Dios le había descrito en la zarza. Ya se lo había que sabían profetizado. por riqueza. Sí, el Exacto. Señor les dijo, Exacto, van a salir con oro, van a salir exacto. con plata, van a salir con animales, van a salir. Faraón le dice en este caso a Moisés que ya se vayan, que se vayan lo antes posible, que hay cosas para ellos, oro y cosas así. Y le dice algo que yo encuentro que yo cuando leí lo encontré fuerte, que le dice, y dile a tu Dios que me bendiga. Wow. Y dile a tu Dios que bendiga. Pero- Porque igual había pasado por Claro. algo ya muy, muy O fuerte. sea, él le tomó el peso a todo, ya al final le tomó el peso a todo lo que pasó. Sí, eso es verdad. Dice Dios que bendiga. Dios podía haberlo bendecido, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Cuando ya despertó ya de todo lo que había pasado, se fueron los israelitas, Persígalos. Y ahí, literalmente, el pueblo de ahí Israel perdió la salió. bendición. Exacto, salió el pueblo de Israel, pero ahora resulta que se encontraron con su primer desafío. O sea, ya siendo hombres libres, ya libres, contentos, salimos. Era bonito, la riqueza, era bonito el todo panorama. era bonito, pero ahora se encontraron frente al primer desafío. ¿Cuál era ese primer desafío? El Mar Rojo. El mar rojo. Teníamos todo el Mar Rojo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Que fue algo que la Biblia destaca muchas veces. Comenzamos a dudar. Oye, no hubiéramos quedado mejor que en Egipto, ¿cierto? Oye, ¿qué va a pasar ahora? Sin embargo, ahí, cuando se encontraron frente al Mar Rojo y el ejército de los egipcios detrás, fue que Moisés hizo su primera declaración. Y aquí lo quiero leer textualmente porque esto está en Éxodo 14:13. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros. Luego extendió su vara con la misma vara que ya había sido usada en la zarza ardiendo. Extendió su vara, dice, y el mar se abrió. Cuando llegas al límite, a ese límite donde a lo mejor tiene al ejército, cambiemos el ejército de Egipto, o sea, a lo mejor tiene, no sé, a los acreedores, tiene, no sé, un banco, tienes algo, no solamente a nivel económico, a lo mejor tienes a personas atrás que te están literalmente persiguiendo. Cuando llegas a ese límite, cuando ya no hay salida, es cuando más Dios desea que confíes. Que nosotros confiemos, porque Él va a hacer abrir camino donde no hay camino. Y sabes que también Javier dice en ese mismo versículo, dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. O sea que ahí ya tenía el destino, todos esos egipcios que venían persiguiéndolo, Así es. nunca ya, con eso ya los condenó. Nunca más los verás. Yo creo que esto nos deja una gran lección. Incluso hasta acá nos deja una gran lección, porque es que Dios va a ver el camino donde no lo vemos. A lo mejor puede que a lo mejor a nivel familiar temas se vean cerrados, a nivel, no sé, de económico temas se vean cerrados, a nivel incluso de trabajo. Si alguien, no sé, está buscando trabajo o estás, o no sé, necesitas ir a más allá en tu trabajo y ves que no hay salida, yo aquí en lo personal me doy cuenta de que Dios siempre tiene una salida. Dios fue capaz de con lo que tenía Moisés, que en este caso fue la vara, y él lo declaró antes, porque tal como leíamos, él le dijo al pueblo, imagínate, todo el pueblo que estaba súper confrontado, que donde estaban, dice que en la Biblia que estaban diciendo, oye, hubiéramos mejor quedado en Egipto. Sí. Dice, le dijo, no temas, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Yo me tomo igual esta palabra, de que cuando vea todo cerrado diga, ¿sabes qué, Señor? Aunque no vea, yo no voy a temer, voy a estar firme, porque creo que tú vas a abrir camino donde no lo hay. Y sabes que también, Javier, al ver todo esto, al leer, ¿no es cierto?, la Biblia, todo lo que nos dice, nos damos cuenta que el Señor amaba a su pueblo, ama a su pueblo, ¿verdad? El Señor dijo, a todos que te maldicieran, los voy a maldecir, y a todos los que te bendicieren, los bendeciré. Y en este caso, cuando vemos que mandó las plagas, dice que cuando mandó todos los piojos, mandó todas estas plagas, a los israelitas nada en sus casas les pasaba, Nada. solamente era para los egipcios. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado, cuando a las personas que aman a Dios, que son hijos de Dios, desearles mal, porque todo Así es. el Señor es el que nos defiende, ¿verdad? Así es, Dios está como poderoso gigante delante de nosotros, y así porque también se presentó a Moisés, donde Moisés, vamos a dejar hasta acá la historia porque hemos avanzado, pero Moisés conoció a Jehová Nisi cuando Moisés levantaba los brazos, estaba Aarón de un lado, estaba Ur del otro, estaba peleando contra los amalecitas, dice en Refidim, cuando él levantaba los brazos el pueblo ganaba. Yo Qué creo que interesante, Javier. nunca más
dice la palabra en Deuteronomio 24:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Mayor, Moisés, sí. a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Caray. El mayor legado no solo el logro, sino que la relación con Dios. Moisés fue un hombre que tuvo una relación con Dios íntimamente. Y yo quiero literalmente que mis hijos digan eso también de mí, de que digan, ¿sabes Claro. qué? Mira, mi papá era una persona que oraba, mi papá era una persona que cuando veía que todas las cosas estaban cerradas, él siempre decía, ¿sabes qué? Dios abrirá camino donde nosotros no lo vemos. Moisés no fue grande porque nunca falló, porque Moisés sí también falló, y por eso también una de las fallas vemos que Moisés no entró No entró al a la pueblo. tierra a la prometida, tierra. pero sino porque nunca dejó de obedecer, porque vemos que Moisés obedeció en reiteradas ocasiones, obedeció con la vara, cuando apareció la zarza ardiente le dijo, tira tu vara, podía no haber tirado la vara. Ahí vemos que obedeció, fue a hablar con Faraón, obedeció, aunque puso muchas excusas, pero obedeció, y él obedeció, y una de las cosas que nosotros hemos recalcado en cada una de las historias es que la obediencia de Dios literalmente te impulsa y te lleva hacia el propósito. El enojo, la ira fue la que hizo que Moisés, ¿verdad?, no pudiera entrar a tierra prometida, porque él se airó, se enojó con el pueblo cuando el Señor le dijo, háblale a la peña para que el agua brote, para que yo sea glorificado. Pero, ¿qué hizo él? La misma vara que a lo mejor levantó para poder abrir el Mar Rojo fue la misma Golpeó. vara con la que golpeó La Y peña. perdió, Y literalmente. golpeó 2 veces la peña y el Señor no le no gustó. te agradó, y por eso no entró a la tierra prometida. Vamos a dejar acá este cuarto capítulo Y de Hombros, claro. Soplo de Vida. La verdad que un gran capítulo. Despidámonos, Jonathan. Sí, muy bonita la historia de Moisés, uno aprende harto, se ve ahí pero una fe pero de Moisés potente, porque uno cuando él tuvo mucha aflicción, porque una cosita que no hablamos porque avanzamos, durante el periodo de viaje con los israelitas, en muchas ocasiones ellos se iban contra él y alegaban contra él constantemente, y él no perdió la calma, o sea, no se estresó, y él lo único que le pidió al Señor, todo le pidió al Señor, y con una fe que todo el Señor se lo dio. Así que no, yo ¿A los cuántos años murió Moisés? Moisés murió a los 120 años. Despidamos. Sí, yo también quiero rescatar algo también que es muy interesante e importante, que nos enseña también Moisés, a pesar de todo lo que pasó, que Dios estaba con él, pero él nos da un ejemplo muy grande, una enseñanza, que cuando tú te sientas que está todo cerrado, ves que todo está oscuro, ves que todo se te viene encima, el trabajo, la familia, todo. Dice Moisés que él levantaba los brazos, ¿verdad? Levantaba los brazos y él iba ganando. Y dice que ganaba la batalla. Cuando levantamos los brazos es un símbolo de rendimiento, de rendición, ¿verdad? De rendición hacia el Señor. Ahí nosotros reconocemos que Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, y que la única salvación, la única respuesta y la única puerta abierta la tiene Él. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que rendirnos. Levantar los brazos es un símbolo de rendición ante Él, y reconociendo su poderío, su grandeza, y reconociendo que Él es Dios. Es una gran enseñanza que nos enseña Moisés. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Chao, chao. Firme, aunque sople el viento, verdad y valor en cada herida. Somos hombres, soplo de vida, con Dios al frente y el alma encendida. Aquí comienza Soplo de Vida.